Retomando un poco de lo que estuvimos analizando durante nuestra primera sesión, lo primero que precisamos es que entendemos por la institución del amparo. Y sin entrar en debate, precisábamos que el amparo es un mecanismo de control constitucional, ¿verdad? Y ahora, con la reforma en materia de derechos humanos, también va a ser un mecanismo de control de la convencionalidad. Previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se decía que el amparo era un mecanismo de control constitucional, porque forma parte de esos procesos de procedimientos que tienen por finalidad la defensa de la Constitución, ¿sí? Pero cuando, derivado de esa reforma y atendiendo a lo que dispone el artículo primero constitucional, se elevan a rango constitucional, es decir, se coloca en situación de igualdad a los tratados internacionales de la materia, entonces el amparo ya no solamente va a ser un mecanismo de control constitucional, sino también de la convencionalidad, porque ya no solamente vamos a defender los derechos humanos previstos en la Constitución, sino los tratados internacionales de la materia, ¿sí? La convencionalidad trae como consecuencia la obligación del gobierno o del Estado mexicano de ajustar su derecho interno a los tratados internacionales. Entonces puede suceder que incluso un derecho humano que esté plasmado en un tratado internacional todavía no esté reconocido por el derecho interno, pero eso no quiere decir que el Estado mexicano y por ende todas las autoridades no estén obligados a respetarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Constitución ya no nos limitamos a hablar de la ley fundamental, sino de la Constitución Federal y de los tratados internacionales. Y entonces ahora hacemos referencia al bloque de la constitucionalidad, ¿sí? ¿Y para qué me va a servir este mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad? Para la defensa y, en su caso, la restitución de los derechos humanos reconocidos por el bloque constitucional, es decir, Constitución Federal y tratados internacionales, ¿sí? Entonces, decíamos que los estados, cuando firman las convenciones, y en especial la Convención Americana de Derechos Humanos, se obligan, ¿verdad?, a dotarnos de los instrumentos para hacer efectivos esos derechos humanos, ¿sí? ¿Y cómo los hacemos efectivos? Pues precisamente a través de los mecanismos de control constitucional. Por eso se dice entonces que el amparo es un mecanismo de control constitucional para la defensa, porque me va a permitir defenderlos, pero también me va a permitir que restituirlos. ¿Por qué? Porque si yo estoy aduciendo o argumentando ante el juez de amparo que la autoridad me vulneró, me transgredió un determinado derecho, y resulta que una vez que se sustanció el juicio de amparo se llega a la conclusión de que sí me los violentó, entonces en la sentencia, ¿qué se le va a ordenar? Que me restituya el goce del derecho humano que me fue violentado. Ejemplo, ya les he comentado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó inconvencional lo que dispone el artículo 19 constitucional en relación a la prisión preventiva oficiosa, ¿sí?, que es cuando me privan de mi libertad en un procedimiento penal sin necesidad de entrar a debates, sin necesidad de que se justifique, porque el artículo 19 prevé un catálogo de delitos que la ameritan
de oficio, ¿sí? En ese sentido, la ley de amparo, apegándose a lo que requiere el 19, su artículo 166 refiere que cuando se trate de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la persona quedará a disposición del juez de distrito en cuanto hace a su libertad, pero físicamente pues privado de su libertad, ¿verdad? A esto se le conocía como suspensión con efectos jurídicos, es decir, no había restitución, ¿verdad?, en el derecho violentado, mucho menos cuando se trataba de una suspensión. Ahora, como la Corte Interamericana refirió que el 19 es inconstitucional y por lo tanto el 166 de la Ley de Amparo y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces los jueces tienen la obligación de concedernos la suspensión con efectos restitutorios. ¿Esto qué implica entonces? Todavía no se resuelve el fondo del asunto. Lo que está sucediendo en la práctica es que el juez de distrito le dice al juez de control: tienes que reponer el procedimiento en la parte relativa a la imposición de la medida cautelar. O sea, ya no la puedes imponer de oficio porque es inconvencional. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repon la audiencia y darle la oportunidad a la defensa que discute en relación a la imposición de la medida. Y entonces tú, Ministerio Público, ahora me vas a tener que pensar que existe temor fundado de que el imputado se va a sustraer, de que le puede causar daño a la víctima ofendida, a algún miembro de la sociedad, o que puede ocultar o destruir indicios, vestigios del delito. Y esto me lo tienes que soportar con datos de prueba. Es decir, tengo que soportarlo objetivamente con datos de prueba idóneos, pertinentes y además bastantes y suficientes para acreditar esa necesidad de la cautela, o lo que le llaman el test de la proporcionalidad. O sea, tengo que hacer un test de la proporcionalidad donde voy a justificar por qué es necesario que lo prive de su libertad. Y si no se da esa justificación, entonces mi actuar es inconstitucional y además inconvencional porque contraviene tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que el amparo cumple con dos principios. Principio protector. ¿Por qué? Porque me sirve el instrumento, ¿verdad?, para defender mis derechos humanos, pero también cumple con un principio reparador o restitutorio, porque si acredito que efectivamente me violentaron mis derechos humanos, me tienen que restituir en el goce de sus derechos. Por ejemplo, si se me impuso una medida cautelar de prisión y no se justificó, ¿cómo me restituyen del goce? ¿Qué tendría que ordenar el juez de amparo en la sentencia para restituirme de mi derecho que me fue violentado? La libertad, ¿no? Si me mantienen en prisión preventiva supuestamente justificada y no se justificó, como lo mencioné hace un momento, entonces me conceden el amparo y protección y le ordenan, ¿verdad?, al juez decrete mi libertad inmediata. Principio reparador o